y vamos a exponer más o menos algunas consideraciones generales para que nos podamos introducir a este mundo de la educación parvularia. Han existido grandes avances en esta materia desde que se promulgó la ley 20.370 de la Ley General de Educación Básica, que establece quizás por primera vez la educación parvularia como el primer nivel del sistema educativo. Por lo tanto, el Estado en este sentido se hace garante de entregar una educación gratuita a todos los niños y niñas que están en esta etapa temprana, y así también garantizar la entrega de los procesos educativos y que estos sean de calidad. ¿Para qué? Para contribuir al desarrollo integral de los niños y niñas. A partir más o menos del año, desde la promulgación de esta ley, es que existían lineamientos técnicos administrativos diferenciados de acuerdo a las modalidades educativas que impartía la educación parvularia. Por una parte teníamos a Junji como ente supervisor y que quizás entregaba algunos lineamientos a sus propios jardines, a los jardines vía transferencia de fondos, y también entregaba autorizaciones de funcionamiento a los jardines particulares. Pero también, por otro lado, teníamos al Ministerio de Educación. ¿Y de qué se encargaba en este caso el Ministerio de Educación? De entregar los lineamientos referidos a las escuelas de párvulo, a las escuelas de lenguaje y también a los colegios o a los establecimientos educacionales que impartían este nivel. Por lo tanto, generalmente, y yo me incluyo dentro de esto, es que nosotros nos regíamos por los lineamientos y por los referentes que entregaba el ministerio, que eran de educación general, que quizás no estaban enfocados directamente a la educación parvularia. Pero desde la promulgación de la ley 20.835, que crea la Superintendencia de Educación Parvularia y la Intendencia de Educación Parvularia, es que estos criterios se vienen a aunar. Y quizás ya las modalidades educativas no incluían dentro de sus objetivos normativas para cada una de las modalidades, sino que al contrario, reunía y ya Junji perdió la supervigilancia de estos jardines infantiles y se las entregó directamente a la subsecretaría, excepto las escuelas de lenguaje. ¿Y por qué? Porque las escuelas de lenguaje estaban también, trabajaban bajo la normativa del decreto 1300. Pero desde el año pasado, más o menos alrededor de octubre, cuando se modificó este decreto, es que las escuelas de lenguaje, por impartir educación en la primera infancia, se incluyeron dentro de esta subsecretaría de educación, y por lo tanto se debía asegurar que la calidad de los procesos educativos permitieran que los niños y niñas alcanzaran logros y obviamente contribuyera a su desarrollo integral. ¿Cuáles han sido estos grandes avances en materia de aseguramiento de la calidad? Por una parte, a partir ya más o menos del año 2019, cabe mencionar que en realidad esto ha sido un proceso bastante lento. O sea, si nos damos cuenta que desde que se promulgó la ley, desde el año 2009 hasta el 2019, recién quizás nosotros tuvimos los primeros referentes que podían orientar nuestra labor educativa y también a los equipos de gestión en cuanto al mejoramiento de estas para asegurar una calidad de la educación. Desde este punto de vista es que quizás el primer marco orientador de la buena enseñanza nos viene a orientar las prácticas pedagógicas, pero así también se hacen importantes los estándares indicativos de desempeño elaborados y entregados el año 2020, y también el PME específicamente de educación parvularia, que recientemente, este año, la verdad que es un periodo de marcha blanca para los establecimientos educativos que imparten este nivel, poder comenzar a implementarlo. Y así también, junto con ello, la plataforma DID, que es el diagnóstico integral de desempeño.
la verdad es que han sido tantos los avances y tantas cosas que en realidad nosotros como educadoras hemos tenido que enfrentar en estos nuevos desafíos, porque piensen, yo hace 16 o 17 años atrás, cuando recién venía egresada de la universidad, no había nada. O sea, yo creo que, y quizás muchas que ya llevan muchos años en la experiencia, en el ejercicio, no teníamos marcos orientadores que quizás nos vislumbraran hacia dónde nosotros teníamos que llegar. Ya, si bien habían siempre para educación general, no se hablaba de esto de educación parvularia. Y quizás ahí era una doble labor de parte de nosotros, porque teníamos que nosotros mismos integrar planes de acuerdo a nuestras propias realidades. Quizás había sido en ese entonces muy complicado, pero ahora con todos estos cambios ha sido diferente y quizás se nos han abierto las puertas para realmente poder entregar una buena calidad en los aprendizajes que nosotros entregamos a los niños y a las niñas. Cabe destacar, sí, que por ejemplo en cuanto al plan de funcionamiento de educación parvularia, esto está en un periodo de marcha blanca. ¿Y qué es lo que se ha dicho dentro de las circulares que ha enviado la subsecretaría? Es que va a ser, los colegios que tienen estos niveles asociados deben incluir este plan de funcionamiento ya, su PML ya elaborado. Nos vamos a enfocar hoy día, más o menos para ahondar en el tema de la evaluación y por qué han sido tantos los desafíos, en los estándares indicativos de desempeño. La verdad es que no sé si han tenido la oportunidad, si me pueden comentar, si han tenido la oportunidad de leerlos, de saber de lo que tratan estos estándares, porque todos estos referentes que yo les estaba mencionando, están alineados con las bases curriculares de la educación parvularia, las que se promulgaron actualmente en el 2018. ¿Ya? ¿Y por qué tomamos quizás el estándar de desempeño? Porque a partir de esto nos da la orientación, no solamente en cuanto a la elaboración del PME, que incluye también obviamente mucho relacionado con la evaluación de los procesos. ¿Ya? Los estándares indicativos de desempeño están organizados en 5 grandes dimensiones. En liderazgo, familia, bienestar, gestión de recursos y la gestión pedagógica. Y aquí quizás nos vamos hacia atrás y un poco la Ley General de Educación, que por qué está incluido la familia comunidad en estos estándares indicativos de desempeño, porque en realidad dentro de la ley, ¿cuál es el objetivo de la educación parvularia? Uno de los tantos objetivos en realidad, que nosotros como nivel educativo seamos un rol orientador para las familias en la educación de la primera infancia, y por eso está intrínsecamente ligado y está incluido dentro de estos estándares de desempeño. Ahora, ¿cuáles son los objetivos fundamentales de estos estándares? Por una parte tenemos el apoyo a la gestión institucional, quizás también ayuda a identificar algunas oportunidades de mejora de los procesos de autoevaluación, y es un referente también para definir algunas metas en la elaboración del plan de mejora, y sirve también de base para la elaboración indicativa del desempeño docente, que es súper importante. Ahora, si nos vamos de nuevo a este dibujo, ¿por qué nosotros vemos que tenemos incluido en la parte como englobada de este círculo el enfoque de inclusión, tenemos el enfoque de ciudadanía, el de bienestar emocional? Imagínense el juego. ¿Por qué? Porque estos estándares están alineados con las bases curriculares, que es quizás el referente mayor que nosotros tenemos para poder desarrollar objetivos de aprendizaje acorde a las necesidades y características de cada uno de los niños. Ahora, no sé si hay alguien que le haya quedado algo inconcluso, que quisiera preguntar, gustosamente les puedo ayudar, lo pueden escribir en el chat. Y me van preguntando, en realidad la verdad es que la idea es que esto sea un conversatorio y que a través de esto también nosotros podamos llevar a la reflexión.
ya la reflexión de los procesos, que quizás es lo más importante en educación parvularia. Perfecto, Paulina, nos dicen que todo bien claro, nos comenta ahí María Hidalgo, comentar igual, ¿cierto?, que los estándares siempre están en enfoque más de las personas que lideran los procesos educativos. Ahí Claro. voy a prender la cámara, ¿cierto? A los que lideran los procesos educativos, y muchas veces para los profesores se le hacen un poco más lejanos, así que yo creo que aquí también hablamos un poco de eso, de que los estándares debiesen estar, ¿verdad?, insertados en nuestra práctica docente, pero muchas veces son los equipos los que los manejan a mayor medida, así que yo creo que va a ir ahí actualizando, si bien no vamos a hablar de todos los estándares, pero sí aquí va a ser algún paso por esta dimensión, que es la dimensión que nos interesa, ¿verdad? Sí, la verdad es que la dimensión gestión pedagógica es la piedra angular de todos los estándares indicativos de desempeño, porque la gestión pedagógica indica eso, a evaluar los procesos, no solamente de planificación, de evaluación, sino que también los ambientes que nosotros podemos generar como docentes para que se generen aprendizajes significativos, quizás también las interacciones pedagógicas que refieren al protagonismo de los niños y las niñas en este proceso tan importante del aprender con conciencia, de que estos aprendizajes que se puedan entregar sean una proyección hacia el futuro y que quizás le puedan permitir al niño poder desenvolverse de mejor manera cuando ingresen a la educación formal, o sea, la educación general básica. Por lo mismo, la gestión pedagógica está organizada en 3 ejes importantes, que es la gestión curricular, las interacciones pedagógicas y el ambiente propicio para el aprendizaje. Ahora, la gestión curricular más bien tiene que ver con todo lo referente a las prácticas, a los procesos de evaluación, a los tipos de instrumentos que se utilizan para evaluar. Como ya lo había mencionado, las interacciones pedagógicas refieren a que el niño sea protagonista de sus aprendizajes y que todo lo que el docente o la docente desee proponer al niño debe propender quizás primero a que el niño sea el protagonista, que sea el más importante dentro de estos procesos educativos. Y claramente los ambientes son referidos más bien a las interacciones que se dan entre los adultos, entre adulto y niño, entre adulto y familia, entre niños y familia. La verdad es que es un complemento, pero de alguna u otra manera, a pesar de que estos estándares están diferenciados, finalmente están congregados, porque todos apuntan al bien y quizás al objetivo fundamental, que es asegurar que los niños y las niñas tengan una calidad de aprendizaje que le permita poder desarrollar acciones y poder obtener habilidades para la vida, ¿ya? Pasando ya al otro tema, si han podido algunos de ustedes revisar estos estándares indicativos de desempeño, quizás nos podemos, aquí el dibujo no es muy claro, pero yo más o menos se los voy a mencionar, que estos estándares indicativos de desempeño están organizados por desarrollo débil, desarrollo incipiente, desarrollo satisfactorio y desarrollo avanzado. Por eso es un desafío evaluar en educación parvularia, porque no solo evaluamos el proceso del niño, sino que también todo lo que lleva detrás el proceso de evaluación o el cómo van aprendiendo los niños. Por eso quizás es tan importante ahondar en estos temas. Ahora, en cuanto a gestión curricular, yo acá puse 3 ejemplos. Hay uno el de gestión curricular, el 6.2, que se refiere a si en realidad el equipo pedagógico implementa procesos de evaluación de acuerdo a las características de cada nivel y grupo. ¿Y a qué nos referimos esto? Por ejemplo, a los tipos de evaluaciones que vamos a implementar con los niños y las niñas, que sean diagnósticas, que sean sumativas, los procesos finales,
También quizás apunta a cómo nosotros generamos estos informes hacia la familia que apunten a la objetividad y a la evaluación auténtica. También tenemos quizás algún ejemplo de interacciones pedagógicas, que es el número 7.2, que en realidad se refiere a si nosotros como equipos pedagógicos promovemos pertenencia, participación y ciudadanía en los párvulos de acuerdo a su nivel de desarrollo. ¿A qué se refiere? A que las experiencias de aprendizaje sean significativas y que más o menos orientan a la reflexión y al análisis por parte del niño o de la niña. Y tenemos el último ejemplo relacionado con los ambientes propicios para el aprendizaje. ¿En qué nos basamos en estos ambientes? En que quizás si se favorece la autonomía del niño o la niña, la exploración en las experiencias de aprendizaje que nosotros podemos generar, las experiencias colectivas y por supuesto el juego, que es muy importante en este nivel educativo. Paulina, tenemos Dígame. una consulta que nos deja la educadora, me imagino que es María Hidalgo. ¿Ya? Y comentarles, después vamos a profundizar también en el material que nosotros construimos, que es un material que tú lideraste, ¿cierto? También estuviste desarrollando en este proyecto. Entonces nos preguntan, ¿cómo se reflejan los estándares en las evaluaciones que después vamos a comentar también de educación de párvulo? No sé si algo nos podrías contar. Tomaste 3 estándares, así que no sé ahí qué nos podrías decir. Mira, la verdad es que los estándares, como yo ya lo mencionaba anteriormente, se ven reflejados en su totalidad, sobre todo el referente a gestión curricular, ¿ya? Porque nos indica los procesos evaluativos y cómo estos procesos se van a implementar en el tema de la evaluación, cómo nosotros vamos quizás a mediar para que el niño o la niña logre los objetivos de aprendizaje que nosotros como educadores proponemos. Ya, la verdad es que es un tema que quizás ya cuando vamos avanzando en las diapositivas nos vamos a dar cuenta que es un uno, que quizás están diferenciados, pero finalmente es un complemento. O sea, todo lo que nosotros vamos a realizar para evaluar estos estándares indicativos de desempeño nos van a dar una luz de lo que el niño y la niña debe aprender o cómo nosotros estamos generando estos procesos, ¿ya? Porque en educación parvularia no solo es importante la evaluación si el niño logra o no logre el objetivo, sino que también la forma en que nosotros como equipo estamos entregando esa visión hacia ellos, ¿ya? No sé si quedó clara la pregunta. Sí, no. ¿Y cómo esto se ve en las evaluaciones interactivas que nosotros hacemos en Roma? ¿Se ve esto mismo, la interacción, la evaluación? Exactamente, claramente que sí. Yo creo que aquí dentro de la propuesta de este material de aprendizaje, nosotros damos los lineamientos, entregamos quizás una evaluación sistematizada que más o menos refleja en grandes rasgos la realidad de cada establecimiento educativo, de lo que quizás el niño o la niña debe lograr a cierta edad, pero también forma parte de este proceso quizás la experticia del educador, el educador al tomar las evaluaciones. Y es ahí donde se ve reflejado quizás este momento, el cómo nosotros vamos a poder mediar. Acá es importante por una parte el instrumento que nosotros podemos entregar, pero también es importante el rol del educador, porque no podemos pretender que estos objetivos o que estas generaciones o estos logros sean de manera solamente del niño. Ya aquí tiene que haber un rol importante dentro de todo este proceso por el tipo de educación que se entrega en educación parvularia. Por eso quizás que quizás es importante que nosotros como educadores fortalezcamos esta forma y estos procesos. Pero claramente esto está porque pues, permite la sistematización, permite el logro de los objetivos de aprendizaje, si el niño lo logra, o qué le falta, la toma de decisiones. Perfecto. Hoy Paulina también nos pregunta una profesora, Andrea Santana.
Nos dice, ¿por qué se cambió la evaluación semestral por trimestral? Esto a propósito de la pandemia, nos dice ahí. Ya, miren, la verdad es que el tipo de evaluaciones en educación parvularia siempre ha sido una sugerencia, ¿ya? Nosotros como educadores quizás tenemos el deber de organizar la forma en que evaluamos a los niños y cuándo los vamos a evaluar. Ahora, ¿por qué quizás se pretendió con esto de la pandemia realizar evaluaciones trimestrales? Para que nosotros como educadores pudiésemos ir dando cuenta de los procesos que se estaban dando con los niños y las niñas en la casa, porque fue una situación bastante diferente. Ya obviamente el próximo año ya volvemos a la normalidad y ya no va a ser necesario realizar este tipo de evaluaciones trimestrales, pero en realidad el objetivo general fue ese, porque entre menos tiempo pasa que nosotros podamos evaluar quizá o obtener evidencias de los procesos, quizás más rápido nosotros vamos a poder tomar decisiones con respecto a lo que el niño o la niña le falta para poder llegar a los objetivos. Es por eso en realidad que cambiaron este régimen, pero en realidad ahora ya no va a ser así. Así que quédense muy tranquilos. Es un poco estresante, pero miren, la verdad que nosotros en escuelas de lenguaje siempre hemos evaluado de manera trimestral. ¿Y por qué? Porque ellos tienen características diferentes quizás a los otros niños que cursan educación regular. Por lo mismo son más acotados los periodos en los cuales uno tiene que dar muestras de la evidencia, de los avances. Es por eso. Bueno, para seguir con el tema, igual comentar que nos dice Paola, antes la normalidad era trimestral, luego lo cambiaron a semestral, ahora volvió a trimestral y parece que el próximo año la sugerencia es semestral. De igual manera, claro. Paulina, siempre comentar que, como muy bien dijiste tú, siempre estas cosas son sugerencias. La implementación de la política pública y de la organización, por ejemplo, la misma priorización, es una sugerencia. Claro, se puede tomar como no se puede tomar. Así que yo también siempre lo comento que lo ministerial no es que haya que hacerlo siempre así, sino que son formas que se sugieren de trabajo. Así que muchas gracias. Y por supuesto lo invitamos a seguir comentando, que nos dejen sus dudas, sus inquietudes, y ya entrando de lleno, ¿verdad?, a lo que tiene que ver con el referente curricular y la evaluación, vamos a seguir ahí con las bases curriculares. Claro. Yo como lo había mencionado anteriormente, todos estos referentes están alineados con las bases curriculares de la educación parvularia. O sea, todo lo que hay en cuanto a marco para la buena enseñanza, en cuanto quizás a estándares indicativos de desempeño, están elaborados en base a los paradigmas de la educación parvularia. Por lo tanto, en la medida que vamos transcurriendo y vamos quizás analizando estos procesos evaluativos que se dan en este nivel, nos vamos a ir dando cuenta de por qué se integran de manera tan coherente, ya que quizás uno es tan importante como el otro, y los 3 o los 4 que ya están son todo un complemento. ¿Para qué? Para que nosotros como educadoras tengamos el desafío de la evaluación. Ahora, las bases curriculares están organizadas en 3 niveles educativos, que es a la cuna más o menos hasta los 2 años, nivel medio desde los 2 a los 4 años de edad, o sea, aquí incluimos nivel medio menor, nivel medio mayor, y el tercer nivel de transición de los 4 a los 6 años. ¿Qué pasa? No sé si ustedes quizás se han dado cuenta, quizás los que no conocen mucho acerca de las bases curriculares, que nosotros en educación parvularia tenemos 2 años de transición para poder lograr los objetivos que nos proponen con los niños y con las niñas. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo importante? Es la graduación y la progresión del aprendizaje, porque el objetivo de nivel medio es para niños de los 2 a los 3 años, al igual que los de nivel de transición. Entonces, la experticia y la habilidad radica ¿en qué? En que nosotros
quizás podamos lograr hacer la progresión de los aprendizajes para que no podamos obviamente evaluar lo mismo en cada nivel, porque entre más tiempo, en realidad cuando los niños son pequeños quizás se notan más las diferencias y la etapa evolutiva del desarrollo en el que se encuentran. ¿Ya? Los niños de 2 años a los niños, o sea, los niños que quizás están recién empezando el medio mayor a los 3 años, a los 3 años, 6 meses, es grande el avance. Entonces, por eso mismo que quizás a nosotros como educadoras o educadores a veces se nos ponen temas y trabas súper difíciles al momento de la evaluación. Pero así también como existen las bases curriculares, también creo que entre el 2019, 2018 y 2019 se elaboraron estos planes y programas solamente y específicamente para el nivel NT1 y NT2. ¿Qué nos entregan? ¿Qué información nos entregan estos programas? Como lo decía, la progresión, el indicador o el criterio de logro que nosotros debemos evaluar en cada curso, por decirlo así, en cada nivel. O sea, hay objetivos y criterios de evaluación del mismo aprendizaje para nivel pre-kinder y nivel kinder, pero no así están para los niveles más pequeños que viene siendo medio menor, medio mayor y sala cuna. ¿Cómo se organiza este referente curricular? Este referente curricular está organizado en 3 grandes ámbitos de experiencia de aprendizaje. Por una parte tenemos el desarrollo personal y social que trasciende a los demás, y yo se los voy a explicar ahora el porqué. También tenemos comunicación integral y sus núcleos, lenguaje verbal y lenguaje artístico, que refiere más bien quizás a la adquisición de habilidades para la iniciación de la lectura y escritura, y lo que refiere quizás a lenguajes artísticos, todo lo que tiene que ver con artes, con música, con las expresiones escénicas, quizás con las expresiones, con las obras de teatro, etcétera, etcétera. Y también tenemos estos ámbitos de experiencia que es interacción y comprensión del entorno, que engloba 3 núcleos. La exploración del entorno natural refiere más bien al conocimiento que el niño tiene de su entorno natural. ¿A qué nos referimos con esto? Que quizás el niño pueda conocer características de los seres vivos, quizás a lo mejor en una edad más grande los ciclos del agua, los estados de la materia, quizás los procesos de crecimiento de las personas, de los animales, de las plantas. También podemos mencionar dentro de este núcleo quizás lo que conocen de los fenómenos naturales, que es súper importante, que es su visión concreta del mundo. Ahora, la comprensión y el entorno sociocultural refiere más bien y se relaciona a cómo el niño, nosotros vamos generando habilidades para que ellos puedan desenvolverse quizás en un ambiente cultural. Por ejemplo, sabiendo algunas señaléticas de tránsito, quizás las normas de seguridad que pueden haber, o las señaléticas que existen en establecimientos para sismos, para quizás de evacuación, terremotos, no sé. Y también el conocimiento de su entorno, que se refiere quizás a conocer cómo ha sido la evolución de los inventos, cómo contribuyen a la vida de las personas, los inventos que se han hecho en la antigüedad, el teléfono, los avances, la tecnología, ¿ya? Y lo que respecta a pensamiento matemático, tal como su nombre lo indica, apunta a desarrollar habilidades que tienen que ver con el planteamiento de hipótesis, resolución de problemas, adquisiciones el conocimiento de los números, quizás también las acciones que se pueden realizar para sumar, para restar. Ahora, el desarrollo personal y social está de manera transversal. ¿Por qué? Porque generalmente estos indicadores que se plantean en educación parvularia se pueden generar en cualquier momento cuando nosotros estamos trabajando en estos ámbitos de experiencia. Un ejemplo es la autonomía.
el aumento progresivo de la autonomía, cuando quizás los niños pequeñitos, cuando recién vienen llegando al jardín o a la escuela, ellos requieren quizás ir al baño y bajarse la ropa, eso ya es autonomía. Ya también implica las prácticas de convivencia, las interacciones sociales, el conocimiento de sí mismo, de cómo me siento hoy día, de que si estoy triste, estoy alegre, y también algunas actividades o habilidades relacionadas con el conocimiento de la conciencia corporal, ya sea las habilidades motrices finas, las habilidades motrices gruesas. ¿Y por qué? Porque quizás yo en aprendizaje en lenguaje verbal voy a trabajar quizás un objetivo relacionado a que ellos puedan asociar el fonema con grafema, y finalmente yo les voy a solicitar o les voy a pedir como experiencia que quizás puedan dibujar un elemento que dentro de los que hayan visto, que quizás suene con la vocal que estamos viendo y que estamos desarrollando, la motricidad fina. ¿Ya? Si nosotros hacemos, y quizás muchas de las educadoras están trabajando estos temas tan importantes, la verdad, en educación parvularia, que es súper importante integrarlo, ¿ya? Más o menos de esta manera nosotros podemos integrar las bases curriculares y estos ámbitos de desarrollo personal y social a los demás. Ahora, la verdad es que dentro de los desafíos de educación parvularia, y como estándares también indicativos de desempeño, nosotros mencionamos hartas cosas importantes, ¿ya? Lo que se refiere al bienestar, los principios que rigen en realidad y que deben estar presentes en todo momento y en toda experiencia educativa. El principio de unidad, por ejemplo, que los aprendizajes, que el niño no solamente aprende a través de un sentido, sino que tiene muchas formas de aprender, visual, auditiva, kinestésica, que quizás nosotros también podamos identificar si hay algunos niños o niñas que tienen dificultades en su aprendizaje, cómo ellos van a ir logrando, cómo saber cómo van aprendiendo los párvulos. También el de significado, que en realidad se refiere también a que las experiencias que nosotros podamos entregarle a los niños y niñas sean de calidad y sean adecuadas y partir de sus propias experiencias. Ahora quizás el más importante es el principio del juego. ¿Ya? ¿Por qué? Si me pueden adelantar ahí la diapositiva, ¿por qué es importante el juego y es como actividad central? Y ya lo vimos en los estándares indicativos de desempeño. ¿Por qué? Porque el juego es un concepto central, ¿ya? Y la verdad es que se refiere a una actividad del niño como una estrategia pedagógica y cumple múltiples funciones. Primero, desarrollo de las funciones cognitivas superiores, pensamiento, lenguaje. También podemos desarrollar la afectividad, la socialización, la adaptación creativa a su propia realidad. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer una diferencia entre lo que es juego y la actividad lúdica, ¿ya? ¿A qué nos referimos con el juego? El juego es una instancia creada por los niños y por las niñas que realmente, o sea, que depende de sus características y de sus necesidades de poder socializar con el otro. ¿Ya? Tenemos muchos tipos de juegos, o sea, desde cuando los niños son pequeños, cuando se llevan los juguetes a la boca, ya cuando quizás pasan a un momento en el cual ellos realizan juegos de roles y van imitando al papá, a la mamá, quizás a la misma profesora, que yo creo que muchos lo hemos visto, los que hemos trabajado en este nivel educativo. Y también más adelante el juego como una forma de poder ir adquiriendo normas, juego quizás de roles, de que ellos identifiquen y propongan quizás un rol dentro de un juego. Ya, tú eres el policía y yo soy el ladrón, ¿ya? Y también lo que refiere a la actividad lúdica, más bien es la instancia que tiene el educador o educadora de generar una experiencia de aprendizaje que genere un aprendizaje significativo y que sea a partir del juego. ¿Cuál es el ejemplo que yo les doy quizás para que puedan entenderlo de mejor manera? La actividad lúdica es el juego propiamente tal.
o sea, la actividad lúdica, perdón, es el objetivo de aprendizaje que nosotros queremos proponer. Pero el juego en este caso, la actividad quizás sería de pensamiento matemático porque vamos a trabajar quizás las sumas y las restas, o agregar, la acción de agregar y quitar. Y yo lo voy a hacer quizás a través del juego del supermercado. ¿Me entienden? O sea, nosotros estamos entregando esta posibilidad de sí tener objetivos, pero que sea un juego guiado, que sea un juego orientado. Parece que estamos teniendo un problema de conectividad, ¿sí? Bueno, vamos a esperar que Paulina vuelva ahí a conectarse, vamos a ver, está ahí con algún problema. Y obviamente, retomando un poco el tema del juego, comentar que en párvulo, en educación parvularia, el juego aparece, ¿cierto?, como parte no solamente de la sugerencia, sino como parte de la actividad que tienen que hacer los estudiantes, como parte de la planificación docente, que es bastante distinto. Valeria, que está por ahí, ¿cierto?, nos acompaña también. Es súper distinto, Valeria, como lo hacemos en educación media, en básica, que se sugiere integrar el juego, ¿cierto?, que se sugiere tener actividades lúdicas, pero parece que en educación parvularia funciona distinto. Sí, efectivamente, Celeste, es así. Hay una gran diferencia entre las experiencias de aprendizaje de educación parvularia con educación básica y educación media. Y justamente es por eso que nosotros, nuestras evaluaciones de educación parvularia apuntan hacia eso, tener experiencia de aprendizaje, actividades lúdicas, y que se pueda aprender, que exista una instancia de aprendizaje que se dé a través del juego. Perfecto. Bueno, Valeria, ahí volvió ya Paulina, que había tenido un problema. Estábamos conversando, Paulina, que en educación parvularia el juego es parte de ustedes. Tiene que estar programado. En cambio, en la educación básica o media, nosotros es como sugerencia, uno lo puede incorporar, ¿cierto? Se han visto los beneficios que tiene el juego hoy en día. Yo, por ejemplo, lo mucho de gamificación, cómo incorporamos la gamificación en los estudiantes más grandes, pero aquí parece que es como súper intencionado, y es súper interesante como nos comentaba cómo se hacía el juego a diferencia de la actividad lúdica. Creo que ahí quedamos, a ver si puedes retomar. Sí, la verdad que les pido las disculpas, pero en un momento se cortó la luz en la casa, pero gracias a Dios volvió. Así que estamos aquí todavía. Bueno, cosas que suceden. Sí, estábamos, la verdad, que terminando lo que refiere a la importancia del juego en los procesos de enseñanza y aprendizaje en los niños y las niñas, ya que finalmente la actividad lúdica y el juego se deben dar de manera concordante. Ya no es lo mismo entregarle, quizás proponerle a un niño o a una niña que pinte el sapo de color verde, si quizás tenemos la posibilidad de llevarlos al patio, de quizás que ellos busquen una piedra que les guste y que la puedan pintar, ¿ya? Y que finalmente nosotros estamos orientando el mismo objetivo, vamos a evaluar la misma manera, o sea, el mismo objetivo, el mismo criterio, pero de diferente manera, ¿ya? Y quizás también esto es un precedente para el material educativo que nosotros vamos a presentar acá en Roma, porque en realidad tiene mucho de esto también este material. Perfecto. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, me la pueden hacer, y ahí Celeste me interrumpe y me la hace, porque en realidad aquí yo no puedo ver mucho. Paulina, cualquier pregunta que aparezca la vamos a estar viendo, ¿cierto?, intencional. Ok. Ahora, nos vamos a adentrar un poquito más en la evaluación, ¿ya? Tal como dice el título, la evaluación como un punto inicial y final de todo proceso educativo. Yo la verdad es que quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos nombran la palabra evaluación, muchas veces nos angustiamos, nos ponemos nerviosos? ¿Por qué sucede esto en nuestro sistema emocional? ¿Ya? ¿Se han preguntado alguna vez el por qué?
¿Qué pasó en sus etapas tempranas o en sus etapas de educación básica que influye quizás en que nosotros le tengamos miedo a un proceso evaluativo? ¿Por qué sucede eso? ¿A cuántos no nos pasa? Muchas veces hay niños que saben mucho, pero se llegan a un momento, exactamente aquí digo, porque la evaluación muchas veces se asocia a castigo, y porque en realidad es una visión que nosotros como educadores la estamos viendo y la estamos entregando a nuestros alumnos y alumnas de manera equívoca, ¿ya? Porque si nosotros pensamos eso, será porque quizás no tenemos derecho a equivocarnos. Yo creo que todos tenemos derecho a equivocarnos. Y nosotros aprendemos a partir quizás de los múltiples errores que nosotros podamos cometer, no solamente a nivel quizás de conocimiento, sino que también a nivel emocional. Y es por eso, claro, dice, no solo nosotros, los padres también se aterran, pero en realidad eso está en el consciente de cada uno, porque no se nos ha enseñado otra manera de ver la evaluación. Eso es lo que pasa. Pero en educación parvularia no es así. Y por eso quizás les quiero invitar a la reflexión, porque en realidad este proceso implica recoger información, analizarla, comunicarla, no solamente a los padres apoderados, sino que a nuestros propios equipos educativos. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Por lo tanto, la evaluación es un proceso formativo y formador. ¿Por qué formador? Porque primero es una instancia para aprender, y formativa porque orienta los procesos educativos, pero no los orienta porque sí, los orienta por una necesidad de poder mejorar estos procesos. Ya no, la evaluación no solamente promueve los aprendizajes individuales, también los aprendizajes colectivos cuando ellos trabajan en juegos de roles. Ya ellos aprenden a quizás acceder a que no siempre todo lo que ellos deseen lo pueden tomar al mismo momento, aprenden a transar, por eso es un aprendizaje. También es una herramienta de apoyo para el aprendizaje, ya porque nos permite evidenciar el nivel de logro que puede tener cada niño y niña con respecto a las habilidades que nosotros queremos que ellos adquieran. Nos permite construir experiencias de aprendizaje pertinentes y contextualizadas. Y aquí volvemos al principio del juego nuevamente, porque es importante ir analizando la evaluación en educación parvularia. Por lo tanto, es una evaluación para el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente podemos observar el nivel de logro de los niños y niñas, sino que también un proceso de autorreflexión del aprendizaje, porque muchas veces nos sucede que quizás no es que el niño no sepa, lo que pasa es que a lo mejor nosotros como educadores o educadoras estamos generando experiencias que quizás no contribuyen a eso, a lo mejor nos equivocamos en dar las instrucciones, o a lo mejor quizás el recurso que nosotros utilicemos, la verdad que no es atingente, quizás se enfoque en un niño y no se enfoque en los demás, ¿ya? Es por eso que la evaluación es muy importante en educación parvularia y constituye un desafío verlo desde este punto de vista, ¿ya? Porque todos aprendemos. Ahora, si quieres, Celeste, puede ahí avanzar. Algunas características en educación parvularia, bueno, esto la verdad que la mayoría de la información está dentro de los referentes de las bases curriculares, ¿ya? Algunas características de la educación parvularia que no debemos olvidar antes de poder comenzar estos procesos evaluativos es la naturaleza del aprendizaje. Recuerden que yo anteriormente les había mencionado que un objetivo es para dos niveles, para dos tramos, de 2 a 3 y de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6. Por lo tanto, es importante que la educadora o el educador conozca la progresión de estos aprendizajes. Y no solamente quizás nos sirve conocer las bases curriculares de nuestros propios niveles, sino que también aquellas que están en colegio o que están trabajando actualmente entre nivel pre-kinder y kinder, conocer también algunos objetivos de aprendizaje que se generan en los programas educativos, en las bases curriculares,
que apuntan quizás también muchas veces a que nosotros podamos evidenciar efectivamente qué es lo que le van a pedir al niño a futuro, para nosotros también prepararlo, porque la verdad es que es una tarea súper importante. Ahora, yo les puse acá un ejemplo relacionado con lenguaje verbal, ya que es el OA6 de comprensión de textos literarios y no literarios, que quizás esperaría en nivel medio, que a lo mejor pudiese reconocer ideas, señalar preferencias, realizar descripciones o relatar una parte del cuento. Esto de nivel medio es para nivel medio mayor, ¿ya? Ahora, en nivel transición, no solamente le vamos a estar pidiendo al niño que pueda responder algunas preguntas explícitas del texto escuchado, sino que también algunas implícitas, como por ejemplo, cuando nosotros le mostramos la tapa de un libro y que él nos diga de qué se trata, ¿ya? Y quizás narrar el relato escuchado, o también podemos evaluar si él relaciona relaciona el texto con alguna experiencia previa. ¿Y qué se pide en educación general básica? Prácticamente muchas veces lo mismo, pero ¿qué se le agrega? Que formule una opinión de lo escuchado, o que formule preguntas, o que quizás describa la información del texto. Entonces, por lo tanto, es importante tener en consideración estos tres aspectos, sobre todo la progresión del aprendizaje. Ya, si tienen dudas, me preguntan. Pero así... Una consulta ahí, ¿se hará esta transición entre, por ejemplo, los colegios, ya no hablando de escuelas de lenguaje, entre lo que enseña el profesor de primero básico con lo que enseñó la educadora, ¿cierto? Siempre me queda esa duda porque muchas veces no conversan los niveles, ¿verdad? Y es lo mismo, pero como no hay conversación, el profesor parte desde cero muchas veces. Así que ahí sí nos comentan los que son... Exactamente. Miren, la verdad es que por eso mismo... bueno, la verdad es que ¿qué es lo que sucede en educación parvularia? Los contenidos, o sea, la verdad que el programa de educación parvularia es un programa bastante amplio. Y como es amplio, el educador o el educador decide en función de las necesidades de los niños y las niñas qué es lo que va a trabajar y lo que no va a trabajar, ¿ya? Ahora, la priorización curricular nos ha ayudado bastante, porque si ustedes leen lo que respecta a la progresión, indica esto, indica que hay objetivos mínimos que se deben trabajar en cierto nivel para que provoquen o produzcan una continuidad en los niveles posteriores. ¿Ya? Ahora quizás hay una luz en educación parvularia para todas aquellas que quizás están actualmente en el ejercicio, o que ya han pasado por los currículos anteriores, que quizás se han dado cuenta de esto, porque nosotros nunca en la vida hemos tenido priorización curricular, o sea, cada educador, educadora elegía los aprendizajes de acuerdo a su propia percepción de lo que era importante y lo que no, pero ahora ya tenemos un documento más oficial que quizás lo vamos a tener que ocupar siempre. Y quizás ahí nos vamos a alinear con lo que pasa en educación general básica, porque por lo menos en educación general básica hay un programa y unidades de trabajo. ¿Y qué es lo que yo, de acuerdo a mi experiencia, qué es lo que yo podría hacer? Revisar los programas de educación general básica para saber efectivamente por dónde yo me tengo que orientar con los niños y niñas que ya están en kinder y prekinder. Mira, Paulina, nos comentan, sigan contándonos por favor, hay experiencias. Antes de leer lo que nos decía Jordana, una educadora nos dice, nosotros hacemos articulación. Conversadas, se visitan salas para ver clases y viceversa. Mira qué interesante. Claro, o sea, me imagino que ahí van los de kinder o prekinder y los de primero. Y mira, Irma Becerra nos dice, nosotros realizamos reuniones de articulación entre las parvularias y los profesores de primero básico. Ahí tenemos dos buenas prácticas de articulación. Claro, súper bien. Jordana Paulina nos dice, quisiera que comentaran mi experiencia en evaluación, ya que hace un tiempo se me hizo una observación en la categoría de la evaluación en donde no se le debía poner valor a la evaluación de un niño,
que no mostraba dominio, pero sí mostraba algún aspecto del aprendizaje. O sea, está diciendo el niño no mostraba dominio, pero sí algo manejaba de eso. Y según mi experiencia, siempre se le debe asignar un valor. No sé, ¿ahí qué nos podrías comentar? Mira, es que, ¿sabes qué? Yo creo que el valor se va a determinar de acuerdo al tipo de instrumento que nosotros vamos a utilizar. Porque sí es importante realizar algunas quizás evaluaciones de manera sistemática, ya que entreguen una cuantificación de lo que el niño logra o lo que le falta por lograr. Pero también es importante que existan otras instancias en las cuales no necesariamente se aporte una categoría o al valor, pero en realidad estos valores o estos criterios en educación parvularia están basados más bien en escalas de apreciación, en rúbricas quizás de desempeño, que claramente si uno de alguna u otra manera lo observa es cuantificarlo, pero también nos da una visión súper importante de lo que los niños quieren lograr. Por eso es muy importante, como les digo, ver el tipo de evaluación y la etapa de evaluación que ustedes quieran implementar. Ahora, para poder seguir en el tema de la evaluación, en educación parvularia, evaluar es construir evidencias, ¿ya? Es súper importante que nosotros podamos registrar los momentos en los cuales se ven evidenciados los logros de los niños y de las niñas. A través de registros fotográficos, registros visuales, quizás una tarea que el niño en la cual él lo pudo lograr. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos van a entregar una información rica para poder realizar informes que sean objetivos y que sean auténticos. ¿Ya? Ojalá se pudiesen quizás implementar estos procesos porque todo nos ayuda a decir si efectivamente el niño lo logró. No es lo mismo llenar un informe con lo que yo pienso a tener el registro de lo que efectivamente el niño logró, porque muchas veces teniendo tantos niños muchas veces a cargo, no solamente de un nivel, ya que pueden ser 30 en la mañana o 30 en la tarde, es mucha la información, entonces la memoria es frágil. ¿Y cómo nosotros podemos evitar que quizás existan este tipo de confusiones? Evaluando y la verdad que reuniendo las evidencias para poder llevar a cabo estos procesos evaluativos. Ahora, como lo estaba mencionando anteriormente, es importante que se seleccionen los instrumentos, que los instrumentos en realidad que se utilicen no alteren la autenticidad. Y va a depender mucho del punto 8 de cuándo nosotros los vamos a utilizar. Quizás sería más adecuado utilizar en una evaluación formativa un registro de observación o una rúbrica de desempeño a una lista de cotejo que nos va a indicar quizás si el niño logra o no lo logra, ¿ya? No siempre se hacen necesarias las evaluaciones formales evaluaciones formales. Nosotros podemos evaluar en todo momento. O sea, si nosotros nos damos cuenta que el niño lo logró, podemos anotarlo en un papelito, en un registro con fecha tanto, el niño logró tal aprendizaje. Ya, el foco de la evaluación siempre debe estar en el niño y en la niña, y así nosotros después nuevamente nos vamos hacia atrás, identificando en realidad que el niño y la niña es protagonista de su aprendizaje. Que no solamente el educador o educadora puede evaluarlo, sino que también se evalúe el propio niño, y cómo mediante una autoevaluación, ¿ya? Es importante también las evaluaciones para los procesos de planificación y mejoramiento de toda práctica educativa. ¿Cuándo vamos a evaluar? Ahí más o menos se habla de 3 quizás evaluaciones formales dentro de este proceso, que le podemos llamar trimestral, le podemos llamar semestral, pero como lo dije anteriormente, cada equipo educativo selecciona el cuándo va a evaluar. En la evaluación inicial, la verdad es que indica más bien desde el punto de partida para mi proceso de desarrollo de habilidades en el niño y niña. La evaluación formativa
es el proceso en el cual nosotros podemos evidenciar los logros, los avances y quizás lo que les falta para poder llegar a los objetivos. Y por último, la evaluación final nos permite también entregar una información de proceso de término, de saber cuánto desde que inicia el año escolar hasta el finalizar logra aprender el niño o la niña. Y nosotros también como educadores, ¿ya? Eso en general en base a algunas consideraciones de la evaluación desde el punto de vista de las bases curriculares. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar? Yo la verdad es que lo dividí en dos momentos. El momento antes, cuando se planifica la experiencia de aprendizaje o la experiencia de evaluación, porque nunca tenemos que olvidar que el niño aprende a partir del juego y las actividades lúdicas, ¿ya? Porque de esta manera se generan aprendizajes significativos en los niños y en las niñas. No debemos olvidar tampoco la etapa de desarrollo socioemocional, cognitivo y motriz. ¿Por qué? Por esta diferencia y progresión del aprendizaje que yo les mencionaba anteriormente. También tener en cuenta las diferentes formas que tiene el niño de aprender, que no solamente nos debemos enfocar en una actividad, ojalá pudiese haber tres, por ejemplo, y a mí que me gusta estar bastante en sala y actualmente estoy reemplazando una profe que está enfermita. Hemos tratado de trabajar estos momentos, quizás comenzando con un video, después haciendo alguna actividad concreta y después finalmente trabajando en una guía de trabajo para que tenga los tres momentos. Entonces, si el niño quizás no logra evidenciar o plasmar en la guía de trabajo su aprendizaje, lo pueda plasmar en los otros momentos, ¿ya? Que es importante también considerar las características individuales. O sea, si el niño tiene sueño, si el niño tiene hambre, si el niño a lo mejor está triste, no va a poder lograr los objetivos que nosotros le propongamos. Por eso es tan importante tomarlas en cuenta. Ahora, durante y al finalizar la evaluación, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tomar en consideración? Que las instrucciones siempre sean muy simples y quizás semicomplejas, que son términos que nosotros utilizamos bastante cuando nosotros trabajamos en lenguaje. Simple, deja la pelota encima de la mesa, y la semicompleja, pinta el cuadrado de color rojo y el círculo de color azul. Súper concreto, porque en realidad nosotros necesitamos dar esa evidencia a los niños y a las niñas, ¿ya? Que no se confundan entre decir o explicar largamente. Simple, súper simple. Lo otro, repetir las instrucciones si lo amerita, porque en realidad el niño va aprendiendo a partir de sus propios errores, ¿ya? El niño a veces, los niños necesitan quizás que más de una vez le repitamos alguna instrucción, porque no lo entienden, porque están distraídos, porque son 30 en la sala, ¿ya? Generalmente, ¿qué pasa en los colegios? Siempre también es importante mostrar los resultados obtenidos y las respuestas correctas. Y siempre entender que el error es parte de todos los procesos de aprendizaje, ¿ya? ¿Por qué? Miren, a veces hasta los propios niños analizan y dan respuestas que uno dice, wow, ¿ya? Sí, aquí dice la mamá, una María Hidalgo, que cuesta mucho porque los apoderados prefieren dar la respuesta. Pero quizás ahí está el tema del trabajo con las familias, ya de quizás hacer experiencias lúdicas con ellos para que entiendan también los procesos con los que trabajan los niños y las niñas. Dar un ratito en una reunión de apoderados para explicar esto, pero explicarlo con peras y manzanas, así súper simple, igual que a los niños y a las niñas. Ahora, y al finalizar, obviamente, siempre tratar de realizar una autoevaluación. ¿Cómo te sentiste? ¿Estuviste atento? ¿Sentiste que lo lograste? ¿Qué es lo que te costó más cuando realizamos la actividad? Ya son quizás preguntas súper simples, pero que en realidad los programas y estos nuevos desafíos nos implican a crear personas conscientes y que se conozcan desde pequeñitos, ¿ya? Y eso más o menos a grandes rasgos en cuanto a cómo evaluar. Bueno, les quería dejar una pregunta mientras pasamos al otro tema. ¿Qué es lo que más les cuesta a ustedes como educadoras de esto del cómo evaluar? ¿Qué es el desafío más grande? Si nos pueden compartir ahí en el chat. ¿Qué es lo que se hace más difícil a la hora de evaluar?
¿cierto?, de adaptar instrumentos. Que nos pueden dejar eso y... Ya, y bueno, y la verdad es que estamos casi llegando al término, casi llegando al término de esta exposición. La verdad es que ¿qué vamos a evaluar? Ya lo habíamos mencionado antes, como síntesis, objetivos de aprendizaje considerando la progresión. También tenemos que tomar en consideración lo esperado para la edad del niño o la niña, y también va a depender mucho del contexto social y cultural en que se desarrollen. ¿Por qué? Porque yo pongo un ejemplo. Si hay algún niño o niña que vive en un entorno social, o sea, en un entorno rural, quizás le va a ser más fácil entender los procesos de desarrollo y crecimiento de un chanchito, o de una gallina, o de un pato, que quizá, perdón, quizás la verdad que realizar una actividad en la cual ellos tengan que, no sé, pues describir los procesos de crecimiento del elefante, que quizás no lo conocen en realidad, no lo han tenido la experiencia. A eso va el contexto social y cultural. Ahora, si nosotros necesitamos mayor información con respecto a cómo el niño se va desenvolviendo de acuerdo a sus tramos de edad, nosotros podemos revisar el marco para la buena enseñanza, el dominio A, el criterio 4, la verdad es que nos orienta con respecto acerca de lo que los niños y de las niñas y los niños son capaces de hacer, ya en cada tramo curricular. Si a veces nos vemos perdidas, tomamos el marco para la buena enseñanza y quizás ahí nos va a dar una evidencia clara de lo que tenemos que evaluar. Y para finalizar, y quizás haciendo el hincapié de que se dan cuenta que los desafíos de la evaluación son súper grandes en este nivel, que quizás todo este mundo nos ha llevado a mejorar la calidad de nuestras propias prácticas, y obviamente que los niños y las niñas puedan aprender de mejor manera, con aprendizaje significativo. Tenemos ¿Por qué son importantes monitorear los aprendizajes? Ya, como lo había dicho anteriormente, también deben existir instancias para sistematizar el logro de los niños, ¿ya? Independientemente que se evalúe con una escala de apreciación o una lista de cotejo, pero son súper importantes en este proceso, porque de alguna manera nosotros también tenemos que evidenciar el logro, ¿ya? Y entregar esos resultados de una manera objetiva. Ahora, ¿cuál es la importancia de este monitoreo? Que por una parte reformula los objetivos y las metas para mejorar la calidad de los aprendizajes, implementa acciones de mejoramiento en base a los resultados obtenidos, porque por una parte tenemos que nosotros podemos medir quizás el resultado a los estudiantes, podemos quizás evidenciar los errores más comunes de los objetivos, de lo que los niños se equivocan, para poder potenciarlo, y también por otra parte nosotros podemos quizás identificar cuánto nos falta para llegar a esos objetivos tan anhelados. Y por otra parte, también es una instancia para que el educador o educadora evalúe sus propias prácticas educativas. También es importante el monitoreo porque entrega una información para poder mantener informadas a las familias de los progresos de sus hijos y de sus hijas, ¿ya? Y reformula claramente la planificación en función de lo que deben aprender, reforzar o avanzar. ¿Ya? Y también como punto importante, que ya lo habíamos mencionado quizás en todo este webinar, que nos permite analizar y reflexionar acerca de las prácticas pedagógicas. Ahora, la verdad es que a raíz de todo esto que les he ido comentando, es que de alguna u otra manera, y por la necesidad, como decía Celeste, de que muchos establecimientos educativos tienen la necesidad de saber cómo poder evaluar o qué evaluar, es que nosotros en Roma trabajamos en un material
que trata de englobar todos estos aspectos principales en educación parvularia, ¿ya? El principio del juego, quizás la sistematización de los objetivos de aprendizaje, que quizás pueda entregar una información que no necesariamente el educador, educadora tenga que estar llenando, tenga que estar haciendo tanta documentación para poder quizás tener una visión general del grupo curso. Han sido múltiples quizás las posibilidades que nos ha entregado este material educativo creado específicamente para párvulo, y por lo mismo, la verdad es que también es importante porque dentro de los estándares indicativos de desempeño que quizás deben evaluar los niveles en los cuales se encuentran los establecimientos educativos, es también esta necesidad de la sistematización del logro y también el uso de los recursos TIC, al menos en educación parvularia, que es un punto bien importante en cuanto a la gestión de recursos y gestión y liderazgo de los equipos educativos, ¿ya? Director, sostenedor, jefa de UTP, etcétera, etcétera. Así es que yo, terminando, agradecerles su tiempo, sus preguntas también, que la verdad que nos llenan bastante de riqueza, de poder compartir experiencia, y también la verdad que poder aterrizar estos contenidos que sean llevados a la práctica. ¿Ya? No es difícil llevar, que esto no se quede en unas diapositivas, que no se quede en un webinar en donde en algún momento me dijeron que era así el proceso, que nosotros realmente nos hagamos parte de estos procesos. Invito también a los equipos, a los directores, a que bajen, a que estén en sala, a que evidencien la riqueza, porque la verdad que cuando uno es profesor y profesora no tiene que perder ese rumbo. El rumbo son los niños, las niñas, las interacciones tan ricas que se dan, y también nosotros podemos tener más una visión general de lo que está pasando, ¿ya? Y quizás también poder hablar un poco más con libertad acerca de estos procesos, de las evaluaciones, cómo implementarlas, etcétera, etcétera. Así es que ahora yo dejo a mi compañera Valeria López, que les va a explicar este material educativo especialmente creado para estos pequeños. Muchas gracias a todos. Paulina, agradecerte la exposición. Yo creo que nos quedaron súper claros los desafíos que han sido resumidos, ¿cierto? El juego, integración lúdica, que evaluar siempre lo hacemos, pero que también necesitamos 3 momentos en particular formales, ¿cierto? Que en este caso nosotros también lo desarrollamos, que el monitoreo es parte fundamental de las prácticas, no solamente de prebásica, sino que de la educación en general. Así que te queremos agradecer profundamente la exposición. Nos preguntaron por mensaje también privado. La exposición va a quedar en el canal de YouTube y también la pueden pedir a los capacitadores. Antes de que Valeria presente el material para que lo puedan conocer, ¿cierto? Ver qué es lo que estamos haciendo, me gustaría dejarlos con un video que introduce un poco qué es lo que hicimos, qué es lo que también lideró Paulina, ¿cierto? Y que con mucho gusto lo ponemos a disposición de nuestros colegios, porque sabemos que la educación de párvulo es un aspecto que muchas veces no tiene instrumento, ni siquiera el Ministerio de Educación nos provee de los mismos. Así que antes de que Valeria, ¿verdad?, explique más en detalle, me gustaría dejarlos con este pequeño video. Roma Evaluaciones presenta su nuevo producto para educación parvularia. Estas evaluaciones progresivas están diseñadas para el pre-kinder y kinder en los ámbitos de comunicación integral e interacción y comprensión del entorno. Se evalúan 4 núcleos entre estos 2 ámbitos. Por lo tanto, educación parvularia cuenta con un total de 24 evaluaciones. Las principales características son la interactividad, la gamificación y el uso de tecnología. Estas evaluaciones, que se realizan con Genially, usan audios, imágenes y videos que invitan a una participación activa por parte del alumnado. Además, esto permite que los estudiantes se acostumbren al uso tecnológico desde una temprana edad.
A lo largo de este video iremos viendo algunos ejemplos de esta toma de evaluaciones y cómo los estudiantes van participando. Por otro lado, Roma Evaluaciones utiliza la sistematización de datos, con lo cual se obtienen resultados de manera inmediata, lo que promueve la retroalimentación efectiva. Ahora veremos el proceso completo de toma de evaluaciones. Lo primero que se realiza es el ingreso al programa de Roma con las claves de la educadora de párvulo. Luego, se busca la evaluación, ya sea a través del código o en ver lista de pruebas. Lo primero que se realiza es la lista para luego eliminar los ausentes y ya se puede conectar la pin black o teclera. Entonces se inicia la evaluación y la educadora de párvulo puede proyectar el Genially. La educadora de párvulo es la que va explicando pregunta por pregunta y es también quien puede monitorear este proceso. Se puede ver desde el programa quiénes han respondido, la última pregunta que respondieron y va todo en orden porque es la educadora de párvulo la que va avanzando pregunta por pregunta. Aquí podemos ver algunas experiencias con este sistema y con la variedad de las evaluaciones. Contamos entonces con 4 núcleos. El núcleo verbal del ámbito de comunicación integral. Y para el ámbito de interacción y comprensión del entorno, se evalúan los núcleos de exploración del entorno natural, de comprensión del entorno sociocultural y de pensamiento matemático. Después capullo y después la mariposa o alternativa B. Primero es oruga, después huevito, después capullo y luego mariposa. ¿Cuál es la alternativa correcta? ¿La A o la B? Marque. Muy bien, ¿qué pasó? Levanta la mano, Por último, después que los estudiantes hayan respondido, la educadora finaliza la evaluación y puede acceder inmediatamente a los resultados, ya sea una vista rápida a través de este mismo programa, como veremos a continuación, o bien se pueden descargar los distintos tipos de reportes desde la página web. El primer reporte es el que entrega el porcentaje de logro general por pregunta, por eje, por objetivo, por indicador, por estudiante y por habilidad. Roma, para evaluar y mejorar. Bueno, ahí, ¿cierto? Vemos una breve presentación de un poco cómo funciona el proceso, ¿verdad? Y ahora para hablar de esto un poquitito más en detalle, dejamos a Valeria López, que es nuestra directora de calidad de servicio y que nos va a contar también y profundizar un poco más sobre lo mismo. Así que, bienvenida, Valeria. Muchas gracias, Celeste, gracias, Paulina. Aprovecho de saludar a todos porque no los había saludado recién. Así que esperando que se encuentren todos muy bien. Y bueno, ahora que nuestra especialista, Paulina, ¿cierto?, nos ha presentado todas estas consideraciones generales de estos niveles de transición de educación parvularia, la idea es que podamos ver este nuevo recurso que ha lanzado Roma hace un par de meses, que tienen que ver con estas evaluaciones progresivas. ¿Por qué son de carácter progresivo? Porque hemos querido considerar los 3 momentos más importantes del año escolar. Vamos a tener 3 tipos de evaluaciones, una diagnóstica, una intermedia y una final. Y también comentar que estas evaluaciones están alineadas a la priorización ministerial. Bien. Comentarles un poco también acerca de
por qué surge esta necesidad de trabajar con estas evaluaciones para educación parvularia. Ya lo había comentado Celeste, pero les comento yo también que debido a que nuestros clientes, nuestros colegios clientes, tenían la necesidad imperante, ¿cierto? Siempre nos pedían, nos solicitaban tener este tipo de instrumentos, un material estandarizado para también educación parvularia y no solo para educación básica y educación media. Bien, ahora, en este sentido, nosotros quisimos, y justamente por toda esta fundamentación que nos entregó Paulina, nosotros quisimos tener estas evaluaciones, pero quisimos marcar un poco la diferencia. No quisimos tener estas evaluaciones clásicas, convencionales en papel o en formato PDF, sino que quisimos trabajar con una herramienta que fuera lo más interactiva, lo más innovadora y lo más lúdica posible. Por lo tanto, quisimos trabajar con esta herramienta que es Genially, que es una herramienta que entrega mucho contenido audiovisual, mucho video, para que el estudiante pueda interactuar de la manera más lúdica posible. Bien, en cuanto al contenido, importante, bueno, ya aparecía en el video, ¿cierto? Pero me interesa igual profundizar un poquito más. En cuanto al contenido, ¿para qué niveles vamos a entregar estas evaluaciones? Tanto en NT1 como en NT2, ¿bien? ¿Y cuáles son los ámbitos que vamos a trabajar? Comunicación integral e interacción y comprensión del entorno. Y para el 2022 vamos a estar entregando 24 evaluaciones en total. Más adelante les voy a entregar el detalle de estas 24 evaluaciones. Bien, acá aparece de una manera mucho más gráfica los núcleos que nosotros vamos a considerar. Si ustedes se fijan, aparecen estos 4 núcleos con una estrellita. Esas son las evaluaciones que vamos a tener en esos núcleos. El núcleo de lenguaje verbal, exploración del entorno natural, comprensión del entorno sociocultural y pensamiento matemático. ¿Por qué tenemos evaluaciones solo para esos núcleos? Acá hay 3 motivos importantes. El primero es que este tipo de evaluaciones considera solo preguntas cerradas, ¿bien? Entonces, en ese sentido, y bueno, esto también lo han dicho todos nuestros especialistas que se han dedicado a elaborar estos instrumentos, es que los otros núcleos, ¿cierto? No se pueden medir mediante preguntas cerradas, sino que necesitan otro tipo de instrumento de evaluación, como por ejemplo la observación. Una segunda razón también por qué nosotros hemos considerado estos 4 núcleos, porque son los 4 núcleos esenciales que son prerequisitos para avanzar, ¿cierto?, a estas asignaturas troncales que se trabajan en educación básica y en enseñanza media, ¿cierto?, que son lenguaje, matemática, historia y ciencias, y también el último motivo, que también lo había mencionado Paulina, es que, por ejemplo, desarrollo personal y social, los núcleos que corresponden a ese ámbito de experiencia, no necesitan experiencias específicas para poder medir esos indicadores, sino que como son transversales se pueden medir, ¿cierto?, en conjunto con los otros núcleos. Entonces, de esa manera, explicar por qué tenemos 24 evaluaciones, porque vamos a tener 12 evaluaciones para pre-kinder y 12 evaluaciones para kinder. ¿Por qué 12? Porque las vamos a distribuir de la siguiente manera. 3 para lenguaje verbal, 3 para exploración del entorno natural, 3 para comprensión del entorno sociocultural y 3 para pensamiento matemático. Es decir, cada uno de estos núcleos de aprendizaje van a tener 3 evaluaciones para los 3 momentos más importantes. Un diagnóstico para levantar información, para saber qué es lo que han adquirido los estudiantes con respecto al año anterior, ¿cierto?, que vendría siendo este nivel de medio mayor. Luego tenemos la intermedia, que es para ir monitoreando el avance de los estudiantes, y por último tenemos la evaluación final, que es para medir todo lo que han adquirido durante el año en curso. No sé, Celeste, si hay alguna duda en el chat, si quedó clara esta información de cuántas evaluaciones se van a entregar para el año 2022. Sí, Valeria, súper claro y
la gente ha estado súper conectada hacia lo que ha explicado, así que estamos bien para que ya podamos ahí terminar de explicar el contenido por si algún jardín, colegio, escuela de lenguaje quisiera también contactarnos. Obviamente esta información después se puede profundizar en alguna presentación. Y antes, Valeria, de que termines de presentar, por favor les pedimos a los que se queden, si pueden al finalizar prender las cámaras para sacar unas fotitos grupales y poder subirlas a nuestras redes sociales, se lo agradeceríamos mucho. Así que todo súper claro, Valeria. Bien. Bueno, para continuar y finalizar, importante también señalar que dentro del contenido nosotros consideramos criterios evaluativos, ¿ya? Esto porque, importante también mencionarlo, porque sabemos que acá hay muchas escuelas, muchos jardines que no son clientes nuestros y que quizás no saben la forma de trabajar que nosotros tenemos. Es que, importante señalar, Celeste, si puedes pasar a la siguiente. Exacto. Nosotros sistematizamos, no, la anterior. Ahí, muchas gracias. Nosotros sistematizamos todos los procesos. De esa manera es que ustedes pueden contar con reportes inmediatos y esos reportes inmediatos nos muestran niveles de desempeño, ¿ya? Es decir, una categorización por curso, y de esa manera nosotros tenemos estos criterios evaluativos que son el logrado, medianamente logrado y por lograr. Con respecto al número de preguntas, estas no hay un número exacto, sino que van a depender del núcleo que se trabaje, pero van entre 8 a 14 preguntas por evaluación, y el tiempo estimativo, nosotros estimamos que se demoren unos 30 minutos, pero todo va a depender de la metodología que utilice la profesora, ¿cierto? Quién va a ser la que guíe, la que dirija, ¿cierto?, el trabajo en la sala de clases y la que interactúe directamente con el estudiante. Y por último, el tipo de representación de la información, dijimos ya, ¿cierto?, lo mencionamos, que era mediante Genially, por lo tanto, siempre se va a trabajar mediante imágenes, sonidos y videos. Perfecto. Ahora sí, Celeste. Valeria, ya como para ir terminando, ¿verdad? Nos puedes comentar ahí las principales características y beneficios, ¿verdad?, que tiene nuestro sistema. Y repito, si quieren conocer más información, después nos pueden dejar los correos, escribir y los podemos contactar. Así que, ¿cierto? Con esto ya vamos a dar finalizada Valeria nos va a contar las características y beneficios principales. Y les pedimos que se queden, por favor, para sacar unas fotitos grupales. Así que, Valeria, todo suyo ahí. Ya, muchas gracias. ¿Cuáles son las principales características y los beneficios que tiene no solo estas evaluaciones, sino que también el poder sistematizar los procesos? Primero, dijimos que es una herramienta muy interactiva, donde se trabaja mediante estas actividades lúdicas que se generan a partir del juego. También es innovador, y esto lo digo porque muchas escuelas, muchos colegios nos han comentado lo mismo, que somos una empresa pionera, ¿cierto?, en la entrega de este material, donde se pueden visualizar ciertos videos, imágenes, etcétera, y además porque articulamos tres cosas importantes: la tecnología, la automatización de los datos y también, ¿cierto?, las evaluaciones que los colegios escasean de este material. También tenemos la aplicabilidad que es presencial y online. Es importante señalar esto, si bien el Ministerio de Educación, ¿cierto?, ya entregó una circular que dice que para el próximo año, para el 2022, las clases presenciales se van a dar de manera obligatoria. Nosotros nunca sabemos cómo se puede comportar la pandemia, ¿cierto? No sabemos, el escenario puede ser un poco incierto, por lo tanto es importante señalar que no solo contamos con la modalidad presencial, que es como ustedes podían ver en el video, ¿cierto?, donde los estudiantes están con una teclera, ¿cierto?, y van contestando mientras la profesora dirige esta evaluación. También tenemos el sistema online, que los estudiantes a través a distancia, ¿cierto?, a través de, estando en sus casas, ¿cierto?, pueden contestar esta evaluación.
Por último, contamos con reportes personalizados, ¿cierto? Que es importante también saber que al momento de automatizar estos datos van a contar con distintos tipos de reportes. Reportes del curso, del grupo curso a nivel general, reportes también del estudiante y lo que responde mucho al decreto 67, que es tener un informe por estudiante, ¿cierto? Que indique, que entregue información de manera oportuna. Y por último, un gran beneficio que es la optimización del tiempo, es decir, acá reducimos la carga laboral de los profesores. Lo que hacemos es que las educadoras de párvulos, ¿cierto?, se puedan enfocar en lo realmente importante, que es la retroalimentación efectiva, ¿cierto?, y no utilicen ese tiempo en la revisión, que lo podemos hacer de manera automática. Eso, Celeste, en cuanto a las características y beneficios. Perfecto. Bueno, Valeria, muchas gracias, ¿cierto? Voy a volver a agradecer a las personas que se conectaron, ya algunas por tiempo tuvieron que salirse en esta última parte, pero agradecer nuevamente a Paulina, a Valeria, ¿cierto? A Sandra, ¿cierto? Que es nuestra directora del área comercial y que también estuvo ahí mediando la primera parte. Así que queremos ver ahí si nos pueden saludar, mostrar las caritas. Gracias ahí por conectarse. Saludo también a algunas personas que siempre me saludan, que la he visto 1 o 2 veces y siempre se acuerdan de mí, así que muy agradecida por eso. Y muchas gracias por conectarse. Y Sandra, dime tú si has podido sacar algunas capturas. Si pueden saludar, por favor. Si pueden levantar las manos. Eso, muchas gracias. Un segundito, voy a bajar el chat para poder capturar bien nuestras caritas. Ahora sí estamos todos. Bueno, nos vamos a ver en las redes sociales. Muchas gracias por participar. Sí, muchas gracias por la participación. Por la participación y a los colegios que siempre nos acompañan en diferentes charlas que hemos ido dando. Solo para que no caiga en la tintera, nos preguntaba el tema de las adecuaciones. Nosotros sabemos que las adecuaciones siempre son un desafío, Yamili, pero también contarles que hemos trabajado en eso y que, por ejemplo, para de primero a cuarto medio tenemos hoy en día un recurso que es banco de ítems para poder hacer adecuaciones en las evaluaciones. Así que si no lo conocen por ahí, la invito, ¿verdad?, que nos contacte. Banco de ítems nos permite hacer estas adecuaciones. En párvulo todavía no llegamos a eso, pero esperamos en algún futuro también considerarlo. Así que muchas gracias a todos, ahí a las personas que nos saludan, ¿cierto? Qué bueno que les haya gustado el tema y nos vemos prontamente si Dios quiere. Que tengan un excelente día.